Vamos a resolver este problema de dinámica, que aparentemente es bastante largo, pero es muy sencillo, ¿vale? Para ello, simplemente vamos a fijarnos en los datos que nos dan aquí. Aquí en concreto nos comentan que tenemos una masa de 40 kilogramos, una de 10 y otra de 5. Entonces, simplemente lo que nos van a pedir es, como casi siempre, que calculemos, pues en este caso, la aceleración del sistema, y también nos están pidiendo las tensiones de las cuerdas. Además nos añaden un pequeño dato que tampoco tiene mayor dificultad, que es la fuerza de rozamiento. Vale, pues a partir de aquí, como siempre estamos haciendo los problemas de dinámica, lo que tenemos que hacer es simplemente coger y comenzar poniendo el sentido de movimiento de los cuerpos. Para ello lo que tenemos que hacer es simplemente, vamos a fijarnos en las masas, tenemos una de 40, otra de 10, otra de 5, por lo tanto evidentemente esta masa se va a mover para abajo, esta se va a mover para la izquierda y esta se va a mover para arriba, ¿de acuerdo? A continuación, pues vamos a colocar las diferentes fuerzas que aparecen aquí. Por respecto a la masa 1, pues tendremos, vamos a ponerlo aquí bien grande, empezarlo por ejemplo de color naranja para que lo veáis más claro. Aquí tenemos por supuesto el peso, que le vamos a llamar peso 1. Después tendremos una tensión. Mucho cuidado porque yo tengo aquí una cuerda y aquí tengo otra, por lo cual significa que a cada cuerda le vamos a llamar de una manera. A esta, por ejemplo, le llamamos cuerda 1, cuerda 2, y a partir de aquí simplemente pues vamos a coger y vamos a colocarle el nombre a cada tensión. Como esta es la cuerda número 1, ¿vale?, que es la que teníamos nosotros aquí, pues simplemente voy a poner a esta tensión que le vamos a llamar tensión 1. Este cuerpo 1 ya no tiene más fuerza. Con respecto al cuerpo número 2, que la tenemos aquí, tiene mucha más fuerza. Por un lado tiene la misma tensión, ¿vale?, porque la tensión es la misma en todos los puntos de la cuerda, por lo cual significa que si yo quiero a continuación pues dibujarla, pues voy a pintar desde el cuerpo hacia la cuerda y la tengo que llamar tensión 1, puesto que se trata de la cuerda número 1. Pero claro, también a su vez tiene otras fuerzas. Por ejemplo, tenemos por supuesto la normal, el peso, etcétera. Aquí tenemos el peso, que sea el peso 2, la normal, que la vamos a poner por ejemplo de color azul, que iría perpendicular a la superficie, y después también por supuesto hay otra tensión, que en este caso es la tensión que va en la cuerda número 2, que le vamos a llamar tensión 2. Y pues, también, como está en la superficie, hay una fuerza de rozamiento que la vamos a colocar aquí. ¿Vale? La ponemos así, en contra del sentido del movimiento. Como el sentido del movimiento es hacia la izquierda, pues la fuerza de rozamiento a la derecha. Y le pondremos fuerza de rozamiento 2. Como veis, este cuerpo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 fuerzas. ¿Vale? Y finalmente para el cuerpo 3 haremos lo mismo. Vamos a poner el peso, le ponemos por ejemplo peso 3, después le vamos a llamar a esta cuerda tensión 2, porque es la misma tensión que hay aquí, esta son exactamente iguales. Una vez que tengamos todo esto ya lo único que nos queda es aplicar como siempre la segunda ley de Newton, y para ello pues vamos a colocarla aquí. Ponemos que el sumatorio de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Esta es la base para hacer cualquier problema, en este caso, de dinámica. Y para ello vamos a empezar por el cuerpo número 1. Vamos a, como siempre, a tener en cuenta que todas las fuerzas que vayan en el mismo sentido de movimiento son positivas. Entonces, con el cuerpo número 1, que es justamente esto que tenemos aquí, es decir, para este cuerpo de aquí, tenemos dos cuerdas. Por un lado sería, dos fuerzas, uno que sea el peso y otro que sea la tensión. Total, que lo que pondremos sería peso 1 menos tensión 1 igual a masa 1 por aceleración. ¿Vale? Esto va en el eje Y. Recordad que el eje en matemáticas tenemos nosotros nuestro eje X y nuestro eje Y. Aquí tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Estas fuerzas van justamente en esta dirección, ¿de acuerdo? Para el cuerpo número 2 también tenemos una serie de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Vamos a poner aquí eje X, vamos a poner eje Y. ¿Vale? En el eje X sería tensión 1, que es positiva, la tensión 2 y la fuerza de rozamiento. La tensión 2 es negativa, puesto que va en contra del sentido del movimiento. Veis que aquí tenemos el sentido del movimiento y aquí tenemos la tensión 2, ¿vale? Por lo cual van en sentido contrario y va con un signo negativo. Y la fuerza de rozamiento, que siempre se va a oponer al movimiento. Le llamamos fuerza de rozamiento 2 y ya la masa por la aceleración, que sería simplemente masa 2 por la aceleración. Ya tenemos otra ecuación. La siguiente ecuación en el eje Y, recordad que este cuerpo, como veis aquí, claramente no se está moviendo, este cuerpo de aquí no se está moviendo en el eje
Y se está moviendo en el eje X, ¿vale? Al no moverse en el eje Y significa que está parado desde el punto de vista de la referencia del eje Y, por lo cual la aceleración es cero. O sea que simplemente tendremos que poner las ecuaciones de movimiento para el eje X, ya lo tenemos aquí, y para el eje Y, que sería la normal y el peso. Pero como la aceleración es cero, nosotros vamos a considerar arbitrariamente, por ejemplo, que vaya sentido para arriba positivo. Por lo cual, si lo hacemos al revés, por supuesto, no pasa nada. Por lo cual sería que la normal 2, que es positiva, el peso 2, que es negativa, y la aceleración, como no se mueve en el eje Y, es cero, por lo tanto masa por aceleración 0 es igual a 0. O sea que de aquí despejamos que la normal 2 es igual al peso 2. Otra ecuación que puede que nos sirva, puede que no, pero ahí la tenemos. Y para terminar nos queda el cuerpo 3. En el cuerpo 3, si nos fijamos, es mucho más sencillo, puesto que la tensión que tengo yo aquí es positiva, esta que tengo yo aquí. ¿Por qué? Pues porque va en el mismo sentido del movimiento, mientras que el peso que lo tengo aquí abajo es negativo, por lo cual simplemente lo único que tenemos que hacer es colocar la ecuación de movimiento. La tensión es positiva, el peso es negativo y me quedaría que en el eje Y sería tensión 2 menos peso 3 igual a masa 3, importante ponerlo su índice por la aceleración. Ya tengo el problema resuelto desde el punto de vista de la física. Ahora ya simplemente vamos a ir colocando los datos para ir resolviendo. Vamos a poner el peso 1, peso 2 y peso 3. Para ello simplemente nos tenemos que fijar en la masa, en concreto la tenemos aquí. La masa sería, como aparecen aquí, son de 40, 10 y 5. Pues nada, sería masa 1 por gravedad, masa 2 por gravedad, masa 3 por gravedad. 40, 10, 5, 9,8 por 9,8 por 9,8. Y ahora ya empezamos a utilizar la calculadora, ¿vale? Para ir colocando los diferentes datos. 40 por 9,8, esto me queda 392 newtons. 98 newtons, 9,8 por 10 y 9,8 por 5, que son 49. Muy bien, ya tenemos los pesos. Y la fuerza de rozamiento, 2, que nos la daban a nosotros, que si la consultamos en el enunciado, aparece aquí claramente que son 10 newtons, por lo cual significa que pongo aquí 10. Muy bien, una vez que tengamos esto, ahora ya vámonos a las ecuaciones de movimiento para sacar lo que nos piden. Pongo mi llave, porque voy a hacer un sistema de ecuaciones, voy a utilizar estas ecuaciones, peso 1 menos tensión 1 igual a masa 1 por aceleración. Después utilizaré la del eje Y para el cuerpo 2, no sirve para nada, esta de aquí. Vamos a utilizar esta otra, tensión 1 menos tensión 2 menos fuerza de rozamiento 2 es igual a masa 2 por la aceleración. Y la que nos queda por utilizar está aquí, tensión 2 menos peso 3 es igual a masa 3 por aceleración. ¿De acuerdo? Ya tenemos el problema resuelto desde el punto de vista de la física, como ya dije antes, pero ahora ya simplemente es colocar datos. Y vamos poniendo, ahí va, peso 1, que son 392, la tensión 1, la masa 1 dijimos que eran 40 kilos, por la aceleración. Primera ecuación lista. Segunda ecuación, tensión 1 menos tensión 2, menos la fuerza de rozamiento, que eran 10 newtons, es igual a la masa 2, que nos decían que eran 10 por la aceleración. Y finalmente tensión 2 menos 49 es igual a la masa 3, que eran concretamente 5 kilogramos por A. Como siempre vamos a sumar las ecuaciones para que el T1 y menos T1 se nos vayan y el T2 y el menos T2 se nos vayan. O sea que nos queda 392 menos 49 menos 10. Y ahora ya sumamos, cuidadito, hay que sumar todo esto de aquí, que sean 40 más 10 más 5. Y total que al final resulta que me va a quedar 40 y 10 son 50, más 5, 55. A conclusión, le damos a la calculadora, 392, le quitamos 49 menos 10 y lo dividimos entre 55 y me sale que la aceleración de este sistema es 6,05 metros segundo al cuadrado. Es decir, que todo el sistema, vuelvo a recordar, este que tengo aquí enterito, todo se mueve con la misma aceleración, tanto esta masa como esta, todos se mueven con la misma aceleración, ¿de acuerdo? Puesto que es un sistema que va unido y tiene la misma aceleración y la misma velocidad. Una vez que tengamos ya la aceleración, ya simplemente terminamos el problema. Para calcular las tensiones, que es lo que nos pedían, nos vamos a cualquiera de las ecuaciones. Podemos irnos a esta o podemos irnos a esta de aquí, donde es muy fácil despejar. Por lo cual 392 menos tensión 1 es igual a 40 por 6,05 y ya esto simplemente sustituir 392. Si multiplicamos 40 por 6,05 nos va a quedar
242. 242 es igual a tensión 1, o sea que la tensión de la masa 1, perdón, de la cuerda 1, puesto que recuerdo que las tensiones siempre van asociadas a las cuerdas, es de 150 newton. Y ya para terminar el problema, la tensión 2, pues nos vamos al otro. Tensión 2 menos 49 es igual a 5 por A. Tensión 2 menos 49 es igual a 5 por 6,05. Conclusión, si volvemos a usar la calculadora, multiplicamos 5 por 6,05 y le sumamos 49 y el resultado son 79,25 newton. ¿De acuerdo? Bueno, pues acabamos de terminar un problema que no es complicado, pero un poquito largo quizás, pero como veis, su resolución es fácil siempre y cuando tengamos en cuenta las ecuaciones y la apliquemos correctamente, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos y espero que haya sido de utilidad. Hasta el próximo.